Bueno, si estabas con nosotros la semana pasada, iniciamos una nueva serie titulada Redescubriendo a Jesús, ¿verdad? Y la razón por la cual le titulé Redescubriendo a Jesús es porque la base de esta serie es de que si tenemos una clara visión de Jesús, vamos a tener una fe auténtica, una fe activa, una fe genuina, ¿verdad? Y en la manera que nos ayude a vivir, porque la realidad es que es nuestra fe la cual nos lleva a vivir la vida que vivimos, ¿verdad? Entonces, cuando tengo una clara visión de Jesús, tengo una vida llena de fe, ¿verdad? Y entonces, la semana pasada hablé acerca del capítulo número 1, ¿verdad? Este libro de Colosenses, al igual que Filipenses, es una carta, una epístola escrita a una iglesia, ¿verdad? Desde una prisión, ¿verdad? El apóstol Pablo sigue en prisión en Roma, escribe esta carta a la iglesia en Colosas, allá en Asia Menor, y es una iglesia que él no plantó, ¿verdad? No conocía a la gente personalmente, pero les escribe porque uno de sus discípulos, Epófras, ¿verdad? O Epófras, es el pastor principal de esa iglesia. Y él está guiando a esa iglesia y está teniendo unos cuantos conflictos, ya que se ha enfrentado con adversidad y división dentro de la iglesia, ¿verdad? Y dije la semana pasada, el enemigo no puede detener a la iglesia. La iglesia tiene mucho más poder que el enemigo, ¿da? Incluso dice la palabra de Dios que ni las puertas del Hades iba a poder prevalecer contra la iglesia, pero lo que detiene a la iglesia son las divisiones dentro de la iglesia, ¿da? Lo que estanca a la iglesia, lo que lleva a una iglesia no ser una iglesia activa, sin fuerza, es la división dentro de la iglesia. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia en Colosas. Y el apóstol Pablo tiene que escribir esta carta más como para afirmar, corregir, pero también como una carta defensiva para proteger al rebaño, proteger a la iglesia y dándole a entender a todos aquellos que estaban trayendo división a la iglesia en Colosas, ¿verdad? De que cualquiera era su maña o la artimaña que ellos tenían no iba a funcionar, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo empieza a desacreditar muchas de las cosas que esta gente venía con sus ideas, ¿verdad? Muchos de ellos eran astrólogos, científicos, falsos maestros, ¿verdad? Otros eran judíos cristianos y le estaban poniendo cosas y cargas a la iglesia, al pueblo, ¿verdad? Que la mayoría de esa gente era gentil, así que no tenían ni idea de lo que era el judaísmo, ¿verdad? Era gente que no había practicado, no eran judíos, no habían practicado el judaísmo, así que ellos estaban medios confusos, ¿verdad? Y cada vez que no hay una clara visión, dice el libro de Proverbios, el pueblo perece. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta como para afirmar, ¿verdad? Corregir la fe de los colosenses, ¿verdad? Y hoy estamos en la segunda parte y hoy lo que vamos a hablar acerca de cómo se mira una nueva vida o una vida nueva, y le he titulado el mensaje del día de hoy una vida nueva, ¿verdad? Si lo puedes escribir ahí en tus notas, escríbelo, ¿verdad? Una vida nueva, ¿verdad? Y el primer punto que quiero que apuntes, vamos a ir al grano en esta tarde. Quiero que lo digas conmigo. Lo que mantiene una iglesia viva y activa es una iglesia llena de fe, ¿verdad? Lo que mantiene una iglesia viva y activa es una iglesia llena de fe. Lo que siempre va a querer desacreditar el enemigo es tu fe, ¿ok? ¿Qué es lo primero que quiso desacreditar a Satanás cuando Satanás tentó a Jesús por 40 días? Su fe. Si en verdad eres el Hijo de Dios, si en verdad eres el Hijo de Dios. Entonces, lo que siempre va a querer desacreditar el enemigo es nuestra fe. Pero lo que debilita a una iglesia es su fe, ¿verdad? Si una iglesia no tiene fe, una iglesia no puede avanzar, ¿verdad? Sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Incluso lo que nos hace iglesia, lo que nos hace cristianos es nuestra fe en Jesús. Así que apréndete esto, ¿verdad? Si eres miembro de nuestra iglesia, ¿verdad? Si asistes a una iglesia, lo que mantiene a tu iglesia local viva y activa
es una iglesia llena de fe, ¿verdad? Y como iglesia tenemos que estar llenos de fe, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Colosenses es que se estaba desacreditando la fe, ¿verdad? La confianza que habían puesto en Jesús, ¿verdad? Y entonces lo que el apóstol Pablo tiene que venir a hacer es afirmar su fe, ¿verdad? Fíjate lo que dice Colosenses 2, versículos del 2 al 4, dice: quiero que ellos cobren ánimo, ¿verdad? Les está diciendo, cobren ánimo. Sé que últimamente han estado desanimados, pero tienen que cobrar ánimo. Dice, y estén bien unidos con fuertes lazos de amor, ¿verdad? ¿Cómo tiene que estar la iglesia animada? Tenemos que estar unidos con fuertes lazos de amor. ¿Por qué? Dice, quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. Entonces esa palabra confianza es fe. Quiero que tengan esa fe que el misterio de Dios está en Cristo, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo utiliza estas palabras, ¿verdad? En lo cual pueden sonar muy elocuentes, ¿verdad? Pero la razón por la cual las está usando, porque fíjate lo que dice lo siguiente, dice, en él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Entonces, esta gente que venía a meter ideologías dentro de la iglesia, déjame te digo algo, no eran cualquier personas, ¿verdad? Eran astrólogos, eran científicos, también eran maestros de la ley, pero eran falsos maestros de la ley, ¿verdad? Entonces vienen y están metiendo estas ideologías, pero el apóstol Pablo les contesta de esta manera. Incluso había un grupo de místicos, ¿verdad? Que creían que habían voces y ángeles que les hablaban, ¿verdad? De Jesús, ¿verdad? O de Dios, ¿verdad? Querían infiltrar eso en la iglesia y el apóstol Pablo dice, no, ¿verdad? Yo quiero que ustedes entiendan esto, ¿verdad? Cuando están unidos, cuando cobran ánimo, es difícil que su fe sea conmovida, ¿verdad? Es más fácil que ustedes estén unidos para cuando lleguen los ataques, ¿verdad? Cuando lleguen las amenazas, no sean conmovidos. Al contrario, ustedes puedan tener la plena confianza en quién está su fe. Y es la manera que tú y yo tenemos que estar, ¿verdad? Tú y yo tenemos que tener la plena confianza en quién está nuestra fe. Y por eso, como tu pastor principal, ¿verdad? Como tu líder, ¿verdad? Como tu maestro, es mi deber enseñarte, guiarte, afirmarte, corregirte, ¿verdad? Darte estrategias, darte herramientas en lo cual va a afirmar tu fe. Y por eso, lo que yo quiero que tú entiendas es de que si últimamente has estado enfrentando dudas, ¿verdad? De que si Dios me va a sanar, de que si Dios va a hacer milagro, de que si Dios está por mí, de que si ahora que soy cristiano, ¿por qué me han ocurrido estas cosas? Tienes que afirmar tu fe. Es solamente en una comunidad de fe, óyeme bien, una comunidad de hermanos, de hermanas, ¿verdad? En una comunidad de hermandad que tu fe crece, que tu fe aumenta, ¿verdad? Por eso te animo, ¿verdad? Que te conectes semana tras semana, ¿verdad? A nuestras reuniones, ¿verdad? A nuestras oraciones, a que llames a un hermano, ¿verdad? O te conectes al estudio bíblico de mujeres, de varones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ahí donde nuestra fe crece. No somos llevados por ideologías de otras personas, porque estamos bien plantados en nuestra iglesia local, ¿verdad? Es ahí donde crecemos, plantados en la casa de Dios. Entonces, quiero que entiendas esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de aquí en adelante te voy a explicar un poquito más acerca de nuestros principios, ¿verdad? ¿Por qué creemos en Jesús? Y esta nueva vida de cristiano, cómo se mira en nosotros, ¿verdad? Así que apunta el punto número 2, ¿verdad? Jesús más nada equivale a todo. ¿Okay? Es el primer principio que quiero enseñarte. Jesús más nada equivale todo. ¿Okay? Déjame te doy un poquito de contexto en esto. Estaban gente, los místicos, ¿verdad? Que decían, ¿verdad? Sí,
yo conozco de Jesús, pero oí una voz más de un ángel, ¿verdad? Y el ángel me dijo esto, ¿verdad? Y esto que esto necesitábamos nosotros que oír, que también necesitábamos esto, ¿verdad? Y el apóstol viene a desacreditar todo eso. No, 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 no crean nada de eso. La voz que tienen que aprender a oír es la voz de Dios. Pero también había gente que le quería agregar, ¿verdad? A su fe, ¿verdad? Que decían, ok, sé y entiendo que son cristianos ahora, pero también tienen que aprender cosas del judaísmo, ¿verdad? Una de esas cosas era que los querían circuncisar, ¿verdad? A todos los hombres, ¿verdad? A todos los varones, ¿verdad? Porque ellos creían que así se hallaban el perdón del pecado, ¿verdad? Así sus pecados eran perdonados cuando se circuncisaban, ¿verdad? Otras cosas eran que les cargaban más cosas, ¿verdad? Les decían, no es que ahora tienen que también hacer estas prácticas, estos ritos, ahora tienen que celebrar estos eventos. El apóstol Pablo dice, no, 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 nada de eso necesitan, ¿verdad? Y ahorita va a explicar eso, ¿verdad? En el versículo 6 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Se está afirmando, ¿cuáles son los pasos que debes de seguir? Los de Jesús. Ninguna ideología, ninguna otra teoría, ninguna otra religión, ningún otro rito. Tienes que seguir los pasos de Jesús. Versículo 7 dice, arráiganse profundamente en Él. ¿Cómo tenemos que estar nosotros plantados? Profundamente, ¿verdad? Profundamente en Él. Y dice, y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. Y rebosarán de gratitud. Versículo 8 dice, no permitan que nadie los trape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Memorízate esto. Jesús más nada equivale a todo. A Jesús no le necesitamos que agregar. Al Evangelio no necesitamos que agregarle, ¿verdad? Yo quiero que si algo puedes hacer este año que viene, ¿verdad? Es que empieces a leer los Evangelios. Que empieces a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Okay? No estoy diciendo que lo demás de la Biblia no es importante, no estoy diciendo que el Viejo Testamento no es importante, no estoy diciendo que las cartas del apóstol Pablo no estoy diciendo eso, pero si quieres, óyeme bien, profundidad en tu fe, empieza con la vida de Jesús. ¿Okay? ¿Por qué tenemos el Viejo Testamento? Porque nos revela Jesús. ¿Okay? Nos muestra quién es Dios. Nos muestra la caída de la humanidad, el error de la humanidad, pero nos muestra también a un Salvador, nos muestra misericordia, nos muestra gracia. Pero nuestra fe, óyeme bien, nuestra fe se profundiza aún más, agarra fuerza aún más en la vida de Jesús. Óyeme bien, donde vas a aprender más es en la vida de Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, sigan los pasos de Jesús. Hoy, gracias a Dios, tú y yo tenemos esta Biblia que nos ayuda. Los Colosas, el apóstol Pablo, no tenían esto. Incluso Pablo escribió 75% del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero hoy tú y yo, gracias a Dios, tenemos los 66 libros. Ellos no tenían eso. Lo que ellos tenían eran tan solo las enseñanzas de los apóstoles. Y lo que el apóstol Pablo les dice, lo que quiero que empiecen a examinar es la vida de Jesús. Así van a profundizar y van a poder edificar toda su vida sobre Él. Óyeme bien, yo creo que para que tú y yo no seamos engañados con filosofías falsas, necesitamos que profundizar más en la vida de Jesús. Para ser una iglesia activa, con fuerza,
¿verdad? Caminando adelante tenemos que más asemejarnos a Jesús, parecernos a Jesús, ¿verdad? Por eso, este año que viene vamos a estar estudiando los evangelios por la mitad del año, ¿verdad? Donde vamos a estar estudiando desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque lo que queremos como iglesia es echar raíces en lo que ya Jesús empezó en nuestras vidas, ¿ok? En lo que Jesús ha hecho en nosotros. No necesitamos que agregarle más. Incluso me gusta lo que dice el príncipe de predicadores, ¿verdad? Charles Spurgeon. Dice, el evangelio es como un león enjaulado. ¿Alguna vez has visto un león enjaulado? ¿Verdad? Si, óyeme bien, si suelto da miedo, ¿verdad? Enjaulado aún más, ¿verdad? Dice, el evangelio es como un león enjaulado. No necesita ser defendido. Todo lo que tienes que hacer es dejarlo salir. ¿Okay? No necesitamos que defender el nombre de Jesús. Tan solo lo tenemos que dejar brillar. Tan solo lo tenemos que dar a conocer. ¿Verdad? ¿Te acuerdas la canción de Marcos Witt donde dice, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar? Dice, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Ese es el evangelio. El evangelio no necesitamos, ¿verdad?, defenderlo, ¿verdad? Tan solo necesitamos que dejarlo salir. Necesita que brillar, ¿verdad? Ahorita voy a hablar un poco más acerca del comportamiento y cómo Dios trabaja en nuestros corazones. Pero lo primero que yo quiero que tú entiendas, ¿verdad?, es de que Jesús más nada. Jesús más nada. Equivale todo. Si entiendo el mensaje de Jesús, si entiendo la vida de Jesús, entiendo el evangelio. Entiendo por qué Cristo vino y murió y resucitó por nosotros. Entonces es lo primero que quiero que entiendas, ¿verdad? Pero lo tercero que quiero que entiendas, aquí es donde vamos a empezar a hablar acerca de esta nueva vida, ¿verdad? Ponte esto, punto número 3. Una nueva fe produce una nueva vida, ¿ok? Una nueva fe produce una nueva vida, no es al contrario. No es una nueva vida produce una nueva fe, no. Una nueva fe produce una nueva vida. Esa es la manera que trabaja. Muchas las veces nos queremos enfocar en la nueva vida, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a que esta persona encuentre una nueva vida? ¿Verdad? Queremos cambiar su manera de vivir, ¿verdad? Y yo entiendo, muchas de las veces estas personas vienen siendo alcohólicas, drogadictas, con malos hábitos, ¿verdad? Yo entiendo todo esto, queremos presentarles una nueva vida, pero no, acuérdate, el evangelio es como un león enjaulado. Lo único que tenemos que hacer es dejarlo salir. Lo que la gente necesita es fe, ¿ok? Es fe. Una nueva vida no les cambia su fe, pero una nueva fe sí les cambia la vida, ¿ok? De nada sirve que esta persona sea pobre y el día de mañana se convierta rica, pero en 2-3 semanas lo pierda todo. Cambió su vida, sí, pero porque no tenía una nueva fe, la desperdició, ¿ok? Esto es lo que estaba tratando de hacer la gente con la iglesia en Colosas, con los colosenses. Querían presentarle la nueva vida, pero no les daban una nueva fe. Y lo que Jesús viene a darnos, antes de darnos una nueva vida, nos viene a dar una nueva fe, ¿okay? Porque todos tenemos fe. Todos, absolutamente todos. No más que algunos tenemos fe en cosas que son materiales, en cosas que se desbaratan, en cosas que no permanecen. Pero la fe que Jesús nos ofrece es una fe inquebrantable. Una fe que no perece, una fe que no falla, sino que es la fe que mueve montañas, la fe que resucita muertos, la fe que sana, la fe redentora, la fe perdonadora, ¿verdad? La fe transformadora. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, entonces nuestra vida cambia. Una nueva fe produce una nueva vida. ¿Okay? Tenemos que entender eso y en el punto siguiente lo voy a explicar por qué.
Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 12 y 15. En versículos 12 y 15 dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo. No sé si lo tienes ahí en tus notas, ¿verdad? Pero dice, ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. ¿Okay? Pon atención a esto. ¿Cómo adquirimos esta nueva vida? ¿Okay? Cuando yo creo en Jesús. ¿Qué es el primer paso en nuestra iglesia para vivir esa nueva vida? Te decimos, primero cree en Jesús. ¿Verdad? Para eso hay una clase de membresía. Después te decimos, da el primer paso de fe, que es el bautismo, en lo cual es simbólicamente, ¿da? De que cuando bajas a las aguas bautismales, mueres a tu vieja persona y resucitas a tu nueva vida, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo, dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. ¿Ahí lo entiendes? Una nueva fe produce una nueva vida. Dice, y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces, quiero que sepas esto, ¿no? Porque estamos redescubriendo a Jesús. La ley decía, haz todo esto, ¿ok? Todo esto que te doy, hazlo, y cuando tú lo hagas, tú te vas a ganar el favor de Dios, ¿ok? Si tú haces todo esto, tú te vas a ganar el favor de Dios, ¿ok? Y Jesús viene y cambia el juego. Y dice, yo voy a hacer todo esto para que ustedes puedan recibir todo esto. Entonces Jesús lo que hace es que muere, paga lo que le dice al Padre, ¿qué es lo que tengo que hacer para que ellos puedan recibir esto? Y dice, bueno, hijo, se necesita un sacrificio perfecto, un cordero que no tenga mancha, un cordero sano, un cordero en el cual tú puedas ofrecer su vida, su sangre pueda ser derramada, no tan solo para el perdón de los pecados, pero la redención de la humanidad. Entonces Jesús viene y hace todo eso. ¿Da? Entonces, fíjate nomás, Jesús más nada es todo. ¿Okay? Entonces, no es Jesús más tu comportamiento. No es Jesús más tus buenas acciones. No. Jesús más nada es todo. Entonces, cuando yo pongo mi vida en Jesús, obtengo esta nueva vida. ¿Okay? Cuando yo pongo mi vida en las manos de Dios, cuando yo pongo mi fe en las manos de Dios, ¿okay? Lo que hace Jesús es que perdona todo mi pasado, perdona todos mis pecados y me da una nueva vida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ustedes han recibido ahora una nueva vida. Lo que estaba pasando aquí es que les estaban diciendo los judíos cristianos a los gentiles, ¿verdad? A los miembros de Colosas, ¿verdad? Los colosenses, era de que, ok, entendemos que ustedes son cristianos, pero aún tienen que practicar este judaísmo, porque los cristianos vienen de los judíos, y ustedes también tienen que practicar la luna llena, la luna nueva, el sabático, las fiestas, ¿verdad? Y dice el apóstol, nada de eso les corresponde a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora Jesús ha venido a marcar, ¿verdad? Lo que significa la ley, ¿verdad? Entonces, esto aplica de la misma manera a nosotros, ¿verdad? Para vivir una fe genuina, auténtica, activa, ¿ok? Necesitamos que dejar allá todo pensamiento, ideología, de que no soy agradable a Dios. Muchas veces he oído decir a gente, aún decir, Señor,
no soy agradable ante ti, ¿verdad? Y uno dice, bueno, yo me imagino a Jesús diciendo, bueno, entonces, ¿por qué pagué el precio por ti? Porque tú eres agradable para el Padre por mi sangre que fue derramada en la cruz. Entonces, lo que más Dios desea, yo no sé si tú sabías esto, pero lo que más Dios ama es a la humanidad. ¿Okay? Lo que más Dios ama es a la humanidad. ¿Okay? Y lo que Dios más quiere es a los seres humanos. Él no desprecia a nadie. Él lo que quiere es que todos vengamos al arrepentimiento, que todos conozcamos el camino, la verdad y la justicia. Pero tú y yo somos agradables ante Dios por el perdón y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora no hay más separación, no hay más división. Por eso cuando tengo una clara visión de Jesús, puedo vivir una fe activa, una fe llena, una fe genuina, una fe auténtica, ¿verdad? En lo cual me lleva a reflejar a Jesús en donde quiera que yo voy, a donde quiera que yo vaya, ¿verdad? Entonces, el primer punto, dando un repaso, ¿verdad? Primer punto, dijimos, ¿verdad? Que una iglesia, lo que mantiene una iglesia viva y activa es una iglesia llena de fe, ¿verdad? Tú y yo, lo que tenemos que cuidar más en nuestra iglesia es la fe de nuestros hermanos, ¿verdad? No dejar que su fe mengue, ¿verdad? Incluso en estos días que tan difícil es encontrar esperanza, ¿verdad? Tenemos que estar orando que nuestra fe no mengue, sino que nuestra fe vaya de aumento en aumento día a día. ¿Cómo va a ser eso? Entendiendo de que Jesús más nada equivale a todo, ¿verdad? Eso entendemos, ¿verdad? Que cuando no le ponemos nada enfrente a Jesús, Jesús representa todo. Jesús es la plenitud de Dios, dice la palabra de Dios. Él lo llena todo, no necesitamos más. Mira, yo entiendo, ¿verdad? El leer es bueno, el informarte es bueno, pero antes de hacer todo eso, óyeme bien, lee la vida de Jesús. Lee la vida de Jesús. Te va a llenar, te va a edificar. Vas a poder edificar sobre Jesús, ¿ok? Pero dijimos también de que una fe produce una nueva vida. Una nueva fe produce una nueva vida. Punto número 4. Aquí es donde viene el cambio. Una nueva vida produce una nueva manera de vivir. Así de sencillo. Una nueva vida produce una nueva manera de vivir. Entonces, cuando yo encuentro mi fe en Jesús, produce una nueva vida. Pero cuando produce una nueva vida, entonces produce una nueva manera de vivir. Y aquí es donde yo quiero que entendamos esto, ¿verdad? Esta es la razón por la cual en la iglesia no me enfatizo tanto en el comportamiento, ¿verdad? Porque la gente que aún comete fallas, errores, o aún que están batallando con una adicción, entiendo muy bien que no han encontrado en totalidad su fe en Jesús, ¿ok? Porque cuando yo tengo una fe en Jesús, eso produce en mí una nueva vida. Ya no hago lo que antes hacía. Ya no digo lo que antes decía. Ya no camino de la manera que caminaba antes. Ya no voy a los lugares que iba antes. ¿Por qué? Porque ahora mi fe está en Jesús. Entonces eso ha producido en mí una nueva vida. Y todo aquel que es salvo y tiene testimonio para testificar eso, te puede decir que eso es verdad. Cuando mi fe está en Jesús, automáticamente eso produce en mí una nueva vida. Entonces, esa es la razón por la cual yo no le puedo exigir a alguien que no ha encontrado la fe en Jesús que pare de fumar, que pare de tomar. ¿Ya? Porque al final del día nomás estoy viendo su comportamiento. ¿Ok? Tengo que ir más allá de lo que es visual. La palabra dice que la palabra de Dios dice, es como una espada de dos filos, que es más cortante. Dice que penetra el alma, ¿verdad? Las coyunturas. ¿Sabes que todo eso que habla allí dice coyunturas? ¿Sabes que las coyunturas son donde mantienen tu ADN? ¿Ah? Solo la palabra de Dios puede hacer eso. ¿Okay? Yo como hermano en Cristo, ¿verdad? Yo como amigo,
Yo tan solo tengo que estar allí para ver por él, para animarlo a él, para seguir llevándolo a la casa de Dios, para seguir animándolo a que se conecte a Jesús, se da por medio de una comunidad de fe. Ese es mi trabajo. El cambio lo proviene de parte de Dios, ¿verdad? ¿En qué manera? En que Dios produce fe en él, en ella, y después los lleva a una nueva vida, ¿verdad? Entonces una nueva vida produce una nueva manera de vivir. Así lo dice el apóstol Pablo, fíjate, lo dice en los versículos 16 al 23, con esto vamos a terminar. Dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene. Fíjate lo que dice. No permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por luna nueva ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Pon atención al versículo 17, dice, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecerse sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Sí me entendiste ahora? ¿Verdad? A que un cambio de conducta no produce un cambio de vida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Un cambio de conducta no produce un cambio de vida. No, al contrario, una nueva fe produce una nueva vida. Y una nueva vida produce una nueva manera de vivir. Entonces aquí los gentiles quizás comían cosas que los judíos no comían, bebían cosas que los judíos no bebían. Entonces el apóstol Pablo les dice, yo sé que ellos les dicen que no coman esto, que no beban esto, pero ese no es el evangelio, de eso no se trata nuestra fe. Nuestra fe va más allá que un cambio de conducta. Y esto es lo más interesante de Jesús, fíjate nomás. Que Jesús, de todos los dioses, Jesús no te pide que cambies para que llegues a Él, sino que Él te dice, ven tal y como eres. Ven tal y como eres. El que produce el cambio es Dios en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo les dice, hey, Él es el que sostiene todas las coyunturas, las articulaciones, los ligamentos. Cristo las sostiene. De ahí en adelante nosotros tan solo somos partícipes de lo que está haciendo Cristo en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, óyeme bien, quizás en otros tiempos fuimos enseñados de cierta manera o hay ideologías en nuestra mente que se han infiltrado a causa de cosas que hemos oído, ¿verdad? Y quizás tú has venido a decir, ¿verdad? Si hago esto es pecado, si hago esto otro es pecado, si voy aquí es pecado, si voy acá es pecado. Óyeme bien, ponme atención acá. Cada vez que te estás haciendo ese tipo de preguntas es porque tu fe no está estable, no está firme en Jesús. Porque cuando tienes un encuentro con Jesús y conoces a Jesús, puedes vivir una vida llena de fe, una vida con una fe activa o genuina.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo el apóstol Pablo aquí? Corrigió, pero afirmó también. Corrigió, pero también afirmó. ¿Qué los están dando a entender? Yo necesito que ustedes entiendan este misterio de Dios, para que pongan su confianza en Él. ¿Para qué? Para que todas las cosas que vengan, porque esto es tan solo el principio. Me doy una idea como diciendo el apóstol Pablo ahí. Yo he estado plantando iglesias, o entiendo, ¿verdad?, lo que pasa en una iglesia. Estos son tan solo principios de cosas que pasan, pero cuando ustedes se afirman en su fe, entonces no hay nada que los condene después, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mira una nueva vida? Primero se mira con una nueva fe. Yo creo que seas cristiano o no seas cristiano, creo que todos necesitamos una nueva fe. ¿Para qué? Para obtener una nueva vida. Y esa nueva vida produzca en nosotros una nueva manera de vivir. Pero todo eso empieza con Jesús. Entonces, te pido, iglesia, ¿verdad?, que para que nosotros seamos una iglesia activa, seamos una iglesia llena de fe en Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque nos permite, Señor, escuchar esta palabra, Señor, en lo cual, Señor, sé que va a llenar cada rincón de nuestras vidas, Señor. Es necesario que entendamos, Señor, tu persona, Señor, para recibir una clara visión de ti, Señor, y poder llegar a vivir una vida llena de fe, una fe activa, genuina, auténtica, orgánica, Señor, en lo cual no tan solo la practique en mi casa o en mi iglesia, pero fuera de las cuatro paredes, allí en los lugares de oscuridad, en los lugares donde se necesita más esperanza, en los lugares donde se necesita esta fe para llegar a obtener una nueva vida, Señor. Doy gracias por tu palabra, gracias por todo aquel que llegue a oír este mensaje, Señor. Señor, que no sean mis palabras, pero sea tu Santo Espíritu, Señor, obrando en este mensaje, en esta palabra, para la ayuda de cualquier persona que ha de escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haberte conectado en esta tarde. Te animo a que nos acompañes este domingo a nuestra primera parte de nuestra serie navideña, Dios con nosotros. Así que no te lo pierdas. El Señor te bendiga. Bendiciones a todos.